Today, we're going to learn the Unit 12 from the level A1.1. This topic is related to nouns, but specifically countable and uncountable nouns. En esta unidad vamos a aprender acerca de los sustantivos, específicamente contables y no contables. Antes de iniciar, quiero recordarles lo siguiente. ¿Qué es un sustantivo? What is a noun? A noun could be the word used for call a person, place, animal, or thing. Es esa palabra que usamos para llamar a las personas, a las cosas, a los animales o a los lugares. Entonces, person, personas, place, lugares, animal, animal, o thing, cosa. Todo lo que nos rodea, everything that surrounds us, todo lo que nos rodea tiene un nombre. Eso que nos rodea, le colocamos nombres porque necesitamos referirnos a ellos de alguna manera, cuando queremos hacer mención de ellos. Entonces, ¿qué no es un sustantivo? Un sustantivo no es una acción, es decir, no son palabras que utilizamos para describir acciones. ¿Cuáles son las palabras que utilizamos para describir acciones? Los verbos. Exacto. Un sustantivo tampoco es una palabra que me permite dar una descripción, porque descripciones ya hablaríamos de cualidades o aspectos particulares de algo y ya existe un tipo de palabra para eso. ¿Cuál es el que usamos para hablar de descripciones? Adjetivos. Exacto. De igual manera, hay otras palabras que me permiten establecer relaciones, bien sea de consecuencia, o bien sea que porque estén en el mismo tema, relacionar A con B y así sucesivamente. Y también existen otras palabras que me indican el modo en el que una acción se lleva a cabo o el que una característica es vista. Es decir, en el discurso hay muchos tipos de palabras. Por ahora ustedes solamente están aprendiendo sustantivo, verbo, adjetivo, artículos y más adelante pues verán preposiciones y adverbios. Por ahora solamente nos vamos a enfocar en que un sustantivo es el nombre que le colocamos a las cosas o el nombre que usamos o la palabra que usamos para referirnos a las cosas. Por ejemplo, les presento esta oración. Canada is a large country. Canada is a large country. Canadá es un país extenso o amplio. Si vamos a analizar esta oración por parte, Canada. Canada, esa palabra, ¿qué función tiene? ¿Es un adjetivo? ¿Es un sustantivo? ¿Es un verbo? ¿Qué dirían ustedes? Sustantivo. Exacto, es un sustantivo, es el nombre que tiene un país en particular. Vamos con is. Is, ¿qué función tiene esa palabra? ¿Qué es? ¿Es un sustantivo, un adjetivo, un verbo, una preposición, un artículo? ¿Qué es? ¿No es el verbo to be? Exacto, es un verbo, específicamente es una de las conjugaciones del verbo to be. Tenemos a, esa palabra a, ¿qué función tiene? ¿La recuerdan? ¿Qué era a? Que también tenía otra forma, an.
Un artículo. Exactamente, es un artículo, específicamente un artículo indefinido. Muy bien. Large. Large para describir country. Entonces, específicamente large, ¿qué función tiene? Una descripción. Es una descripción, por lo tanto, ¿cómo se le llaman a las palabras que me permiten dar descripciones? Adjetivo. Exactamente. Y la palabra country. Country, ¿qué función tendría allí country? Otro sustantivo. Otro sustantivo, exactamente. Country, que significa país, es la palabra que le asignamos a una extensión geopolítica. Vamos con esta oración. My sister is funny. Mi hermana es divertida. Vamos por partes. My. ¿Esa palabra qué función tiene? Es un adjetivo posesivo. Exactamente, es un adjetivo posesivo, algo que ya les habíamos enseñado también en la unidad 2. Ahora, sister. Hermana. Sustantivo. Es un sustantivo, exactamente. Is. El verbo to be. Bien. Y funny. Sustantivo. Funny. Adjetivo. Ok, sí, en este caso, funny, como estamos describiendo cómo es mi hermana, decimos que es divertida, entonces funny vendría siendo un adjetivo. Vamos con esta última. Dogs and cats are friends. Dogs and cats are friends. Vamos por partes. Dogs, ¿qué función tiene esa palabra? Sustantivo. And se les llama conjunción. Ese tipo de palabras se les llama conjunción. Conjunción. Me permite enlazar A con D. En este caso, dogs and cats. Cats, entonces, evidentemente, también tiene función de sustantivo. Are. ¿Qué función tiene are? Verbo. Verbo. Y friends. ¿Qué considera puede ser friends? Sustantivo. O Exacto, es un sustantivo. Pudiese que resulte la confusión de que uno diga friends, estoy catalogándolo como mi amigo, pero no. Los adjetivos, como ya se les había enseñado a ustedes, no pueden pluralizarse, siempre están en singular. Esa palabra pues está en plural. Quiere decir que no cumple la característica de ser un adjetivo. Y friends es como le llamamos a esa persona que tiene cierta confianza para mí. Entonces, friends es un sustantivo. Ahora, ya habiéndoles explicado cómo podemos reconocer un sustantivo, vamos a hablar específicamente de aquellos sustantivos que ustedes encontrarían si van al supermercado o si van a la tienda. Aquí hay un vocabulario relacionado a algunos de ellos, porque en realidad hay muchos. Let's start with this one, dairy products. Dairy products son productos lácteos. If I say butter, aquí hago referencia con butter. mantequilla. Mantequilla, exactamente. ¿Y ustedes la mantequilla cuando la compran, cómo la piden? Deme 5 mantequillas, 7 mantequillas, o deme una barra de mantequilla, una tina de mantequilla. ¿Cómo la piden?
Una mantequilla y ya. Una mantequilla y ya. Puede ser una barra. O una bata también. Exacto. También la venden pesada por gramos o por kilos. Entonces, si usted como vendedor tiene toda esa variedad en su tienda y llega una persona y le dice, deme una mantequilla, se va a quedar como que, bueno, pero ¿cuál de todas las variedades que tengo disponibles? La mantequilla como tal, siempre la mencionamos en singular en el sentido de una barra de mantequilla, 2 barras de mantequilla, 1 kilo, 3 kilos de mantequilla. Lo que quiero resaltar es que la palabra mantequilla siempre está en singular. Si les menciono cheese, ¿qué sería cheese? Queso. Y Queso. como queso, exacto. ¿Y el queso cómo lo compran? ¿Piden 3 quesos, 7 quesos o cómo lo piden? Por peso. Kilo. Hay personas que lo compran por peso, otras que lo compran por bandeja. Hay personas que simplemente quieren algunas tajadas de queso, quieren las rebanadas del queso. Entonces, queso es otra palabra que siempre se maneja en singular. Queso. Lo que vamos a cambiar, lo que vamos a aplicar a cantidades es la unidad de referencia. Si el kilo, las bandejas, las tajadas, así sucesivamente, o lonjas. What could be an ice cream? Helado. Eggs, Huevos. particularmente este producto, los huevos. Cuando hablamos de huevos, se piden en singular o se piden en plural. Plural. A menos que hablemos de uno solo, de una unidad, de resto siempre en plural. Una docena de huevos, media docena de huevos, un cartón de huevos y así sucesivamente. Let's talk about milk. Milk, la leche. La leche se pide por litros, liter, lo pueden pedir por bolsa. Anteriormente se pedía por cartones, pero nunca decimos leches. Lo que se pide o lo que se pluraliza es el contenedor o como sea la presentación. And we have also yogurt. Yogurt, yogur. Let's talk about vegetables. Vegetables es una palabra que tiene 3 E. La segunda es silente, no se pronuncia. Vegetables. Vegetables. Bien. If I say onion, what is an onion? Cebolla. Cebolla. Lettuce, Lechuga. Lechuga. tomato, Tomate. garlic, Ajo. Ajo. celery. Apio. Brócoli. Yes, celery es apio. Personas que lo conocen como apio, España también. Spinach, Espinaca. Espinaca. pepper. Pimiento. Pepper puede ser ají, aunque si vamos a mencionar el pimentón se conoce más como paprika. Carrot. Zanahoria. Zanahoria. Cuando van a comprar la zanahoria, ¿cómo la piden? ¿O cómo la pueden pedir? ¿Cuáles opciones tenemos para comprar zanahoria? Pues dependiendo. Una zanahoria. 1 kilo de zanahoria. Un kilo de zanahoria. O incluso hasta 2 o 3 zanahorias y ahí vemos cuánto pesa, ¿cierto? Sí. Entonces la palabra zanahoria también puede ser pluralizado. Zanahorias. What's a cucumber? Cucumber. Pepino. Yes. Mushroom. Mushroom. ¿Qué es eso? A mushroom is a vegetable that you put on your pizza. Ah.
Son hongos, pero Champiñones. Champiñones. Exactly. hongos. Champiñones. Peas. Ujú. Peas. Peas is a vegetable that Arveja. you use in your chicken rice or rice with Arveja. chicken. Alberja. Las arvejas o alberjas, como le quieran llamar, Alberja. es green peas. Green peas. Esa en Entonces, particular es habichuela. guisantes. Esa en particular que tienen allí en la foto son los guisantes. Lo que le echan al arroz con pollo si lo preparan de esa manera. Corn, Maíz, potato, papita, papa, and broccoli. Brócoli. ¿Cómo compran el brócoli? Dicen, deme 3 brócolis. no, por cantidad. Sí, puede ser un brócoli, lo que pese. Ah, puede ser uno o lo pueden también dividir, lo que pese la mitad y así sucesivamente, ¿cierto? Sí. Let's talk about fruits. What is grapes? Uvas. Uvas, Coconut, Coco. Coco. mango. Mango. mango, How can you buy mango? what? ¿Cómo pueden comprar el mango? How can you buy mango? Mango. 1 o 1 kilo. Ah, o sea que también lo podemos comprar por unidades o por unidades de medición, ¿cierto? Banana, Banana. orange, Naranja. Naranja. cantaloupe. Melón. Melón, Melón. You can also call it melon. Strawberry, Fresita. peach, Durazno. yes, Durazno. pineapple, Piña. Piña. cherry, Cereza. Cereza. plum. Plum. mora no. Eso es como ciruela. Yes, exactly, ciruela. Avocado, Aguacate, Aguacate. kiwi, Kiwi. kiwi, tal cual. Creo que Liz iba a decir algo. No, Pear, pera. Cera. mora, apple, Manzana. lemon, Limón. lime. Lima. Exactly. Mientras más grande sea la fruta, más probabilidad tengo de que la pueda pedir por unidad. Mientras más pequeña, puede ser racimos o incluso como la banana también se puede pedir por racimos. Entonces hay también aquí diferencias. Let's talk about meat, carne o cárnicos. What's the bacon? Eso es chuleta. Tocineta. Tocineta. Okay. Ham, Jamón. yeah. Meat. Carne. ¿Cómo piden la carne en la carnicería? Le dicen al Una carnicero, libra, 1 kilo. y si yo digo, deme 3 carnes, O puede ser una porción. Una porción. o una porción, y si yo digo, deme 3 carnes, ¿sería correcto? no, No. Ah, o sea que siempre voy a hablar de carne en singular. Una porción de carne, 2 libras de carne, 1 kilo de carne, y así De carne. sucesivamente. Chicken, Pollo. fish, Pescado. Pescado. sausage, camarón, No. no, sausage. Es esto. apa- ¿Cómo es que se llama? Salchichón. The sausage is that thing that you eat in a hot dog. Ah, salchicha. Yeah. El salchichón is also Es- called pepperoni. El salchichón se conoce más como pepperoni in English. Oh, ok. And the last one, grain. Productos a base de granos. Rice. Arroz. Puedo decir en una tienda, deme 1200 arroces.
No. Solo singular. Solo singular, exactamente. Y lo pido en qué presentaciones o de qué medidas utilizo. Kilo, libra. La bolsa o el bulto también, ¿cierto? Sí. Nuts, Nueces. bien. Pasta Pasta. and bread. Pan. Pan. Hablemos del pan. ¿Cómo piden el pan en una panadería? Nueces. Ah, Un 1000 pan. pesos de pan, 2000 de pan, 3000 de pan. 3 panes, un pan, 2 panes. Ah, ok. Fíjense que cuando hablamos del pan, el pan normalmente también se utiliza siempre en singular, porque lo que usamos es la medida de referencia, una docena, 2000 pesos de pan, y así sucesivamente. Pero cuando ustedes mencionan, deme 2 panes, es porque entre el comprador y el vendedor está sobreentendido cuál pan es el que usted hace referencia. Por decir, en el mostrador solamente haya barras de pan, entonces usted sobreentiende que cuando dice deme 2 panes, están hablando de 2 barras de pan. Pero en general, pan es una palabra que se menciona en singular, y en tal caso, para pluralizar, tenemos que usar unidades de referencia o de medición. ¿Por qué les hago este ejercicio? Saber cuándo algo lo puedo pluralizar o cuándo no. Porque precisamente cuando hablamos de los sustantivos incontables, pues la misma palabra lo dice, no los puedo contar. Entonces, necesitaría hablar de sus contenedores o alguna medida de referencia. Algunas de las cosas que no podemos contar, o diciéndolo de otro modo, la mayoría de las cosas que no podemos contar incluyen líquidos. Por ejemplo, water. What could it be water? Agua. Como verán, el agua pues no la vemos ahí regada, está en un contenedor. Ya vamos a hablar de contenedores. El agua como tal no la puedo contar. Tengo que usar una medida de referencia para poderla contar. Juice. Use. Jugo. Tea. Té. Cuando se dice té, estamos haciendo referencias a la infusión, a ese líquido de infusión de hierbas. Coffee. Café. De igual manera, cuando se dice coffee, se hace referencia a la infusión de los granos de café. Milkshake. Malteada. Malteada. ¿Y aquí se conoce como malteada o cómo le llamarían ustedes? Sí, malteada. Sí, malteada. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Cómo lo conoces? Cappuccino. Ah, no, yo en particular le conozco también como merengada. Ah, Cappuccino. Café cappuccino. Exactly. Es una variante de este líquido, solo que tiene pues unas características particulares. Cocktails. cóctel. Cóctel. Y si les digo trago, Pues hablaría como en plural porque trago hay muchos. sí, hay muchos, pero el cóctel como tal o el trago es una infusión líquida. Lo que los va a diferenciar es el contenedor. Soda. Gaseosa. Soda. ¿Cómo conocen ustedes soda en Spanish? Gaseosa. Ajá. Beer. Cerveza. Cerveza. Wine. ¿Cuántas? Vino. Vino. Yeah, no, todavía no, Jader. Sobre todo. Todos estos que vimos hace un momento están contenidos, valga la redundancia, en contenedores. Algunos de estos también pueden ser jar. Jar significa frasco, tarro o jarra. Bag, bolsa. Box, caja. Caja. Glass, vaso. Cup, taza. Can es una lata.
¿A qué se le parece esta palabra, can? Puedo. El verbo poder, el verbo modal can. Entonces, fíjense que esto me permite recordarles que hay palabras que son polisémicas, tiene distintos significados. En este caso, can lo estamos entendiendo como una lata. En otros contextos tiene función de verbo. La palabra roll, ¿a qué se les asemeja? Roll. Como un rollo. Rollo, exactamente. Tube, Tubo, cartoon cortón. Cartón. y bottle, Barato. ya se los había mencionado. Entonces, esas son algunas de las presentaciones que pueden tener para algunos alimentos que pues por sí solo no los puedo contar. Esto ahora sí me permite entrar como tal entre los sustantivos contables e incontables. Al lado izquierdo tienen los contables, al lado derecho los incontables. Esto que está acá, cupcake, yo lo conozco como un pastelito, ¿no? No sé si ustedes lo conocen de otra manera. O un ponqué también le llamaría. Todos esos los puedo comprar por unidades. Es contable. Sandwich is a dish. Es un plato en particular, un plato que preparamos normalmente de desayuno o de cena. De igual manera, son contables. 3 sándwiches, 2 sándwiches, 5 sandwiches. Apple, ya lo dijimos ahorita con las frutas, igual que la naranja. En burger, también cuando compramos la hamburguesa, también la decimos por cantidades, las vamos a pedir. Igual que fries o french fries, también se les conoce como french fries. También puede pedirse por unidades individuales. Los huevos, ya lo mencionamos. Salad también es un plato, it's a dish. Entonces, ensalada es como tal toda la preparación, 2 ensaladas, 3 ensaladas, y así sucesivamente. Vegetables is a noun that you can put this word in a plural form. Los vegetales es una palabra que también puedes colocarla en una forma plural. Cookies, galletas, también los pueden contar por unidades y los pueden pluralizar. 1 cookie, 6 cookies. Igual que potato, potatoes, tomato, tomatoes, carrot, carrots, hot dog or hot dogs, candy or candies, que serían los dulces, olive or olives, peanuts or peanut. What is olives? Esas son aceitunas. Ajá. In pancakes, you can ask for 1 pancake or 2 or 3 and so on. Onion or onions, watermelon, peas, grapes, cherries. Por aquí me han escrito algo. Let's go now with this one. Vamos ahora con los incontables. Ya hablamos del caso del pan, ¿cierto? ¿El pan lo puedo pluralizar o no? Sí, pero si hablamos de uno en específico. Ok, yes. Si ya sobreentendemos de cuál es el que hablamos. Fíjense que no necesariamente lo que en nuestro contexto puede ser pluralizado o puede ser contable, quiere decir que en el inglés sea igual. Por ejemplo, la fruta. La fruta in English is always in singular form. Siempre está en forma singular. You never say fruits in plural. Siempre utilizan esa palabra en singular. Fruit. Entonces, fruta, la fruta, se considera en inglés uncountable. Se considera incontable. Teacher. Ajá. Fruits, ¿está mal dicho? Con la S. Yeah, because fruit, la palabra sola, fruit, siempre debe estar en singular.
no sé, por ejemplo, si yo les planteo el caso, digamos hipotéticamente que ustedes compran un salpicón y el vendedor le quiera decir si quiere más fruta o más líquido. No le dice quiere más frutas o cuántas frutas quiere, sino que siempre la maneja en singular. ¿Cuánta fruta quiere o quiere más líquido? Entonces, este es el ejemplo que a mí se me ocurre ahorita si hablamos en nuestro contexto, ¿no? En español. Que esa palabra como tal siempre necesitamos mencionarla en singular si estamos hablando en inglés. Lo mismo que para jugo, de juice. Meat, ya hablamos de ese caso, cómo es el caso de la palabra carne, igual que rice, cereal, jam, que significa mermelada, se pide por los contenedores en los que se presentan, milk, coffee, sugar, flour, salt, soup, tea, cottage cheese, el queso crema, pasta, no se pregunta cuántas pastas quiere, sino que cuánta pasta quiere, mucha o poca. Igual que honey, la miel, water, ya habíamos hablado de water, al igual que cheese and butter. Seafood, la palabra seafood significa comida de mar. Esta es otra que también siempre se maneja en singular. No se dice comí muchas comidas de mares, sino que comí comida de mar o comí mucha comida de mar. No se puede ver bien. ¿Cómo? No se ve el nombre. ¿Ahora? Mejor. Ya. Ok. And the last one, mustard, mostaza. La mostaza también, igual, como es una con textura líquida, se compraría por las presentaciones o ciertas unidades de medición. ¿Vamos entendiendo esta parte? ¿Cómo puedo diferenciar así de entrada cuando un sustantivo es contable y cuando es incontable? Sí, teacher. Ok. Justamente voy a hablar de las características para cada uno. Hasta los momentos, ¿qué entienden por características de un sustantivo que es contable? ¿Qué caracteriza un sustantivo que sea contable? ¿Qué vamos entendiendo hasta los momentos? Bueno, un contable, Contable, vamos primero por contables. contable, pues es cuando hablamos como en plural, ¿no? Esa es una característica, exacto, lo podemos pluralizar, bien. ¿Cuál otra pudiese ser? También puede ser que son artículos o, bueno, objetos, alimentos pequeños, ¿sí? Que son varios. Sí, pues, dependiendo del tamaño, podemos determinar si lo podemos contar con facilidad o no. Bien. Justamente hablando de que si se puede contar o no, el artículo indefinido a, que fue el que les mencioné al inicio de la clase, a o an, significa un o una, ¿cierto? Esa es otra manera de también mencionar una cantidad. A dog, cuando digo a dog, estoy diciendo un perro, es decir, una sola cantidad de ese animal. An apple, también, una manzana, una sola cantidad de esa fruta. Quiere decir que en general los contables los puedo contar. I have a book, I have 2 books. Y al contarlos puedo definir si es una palabra que pongo en singular o plural. Normalmente le agregamos s o es a su forma plural. Por ejemplo, hablar de hermanas, que también fue una de las palabras que mencionamos al inicio. Sister. Si yo quiero pluralizar ese sustantivo, agrego una s. I have 3 sisters. Tengo 3 hermanas. Pero no todos los sustantivos le agregamos una S o ES para pluralizarlos. Por ejemplo, fish, que es pescado o pez, para decir pescados o peces.
siempre va a ser fish. Ese no tiene forma plural. Moose, que sería alce, de la misma manera. Esta es la forma de escribirlo. No hay manera de pluralizarlo. Fisher, yo he visto la palabra fishes. No, pero entonces habría que ver quién lo escribió porque esa palabra no tiene plural. Sí. Tal vez usted está diciendo como verbo. He fishes in the lake. Él pesca en el lago. Tal vez como conjugación de tercera persona del presente simple. Tal vez eso fue lo que usted leyó. Pero no como sustantivo. Es que esta es la importancia del primer ejercicio que hicimos. ¿Recuerdan? Identificar qué función tiene cada palabra en las oraciones para saber si es que me están tratando de hablar de un sustantivo o me están hablando de un verbo. Esa es la importancia del primer ejemplo que yo les hice. Igual está la palabra man, hombre. Para pluralizarlo yo no digo mans, digo man. Tiene un plural irregular. Entonces estos plurales irregulares lo podemos ir estudiando con calma. De hecho hay un conversacional que podemos dedicar enteramente a esto. Ahora, de los que son incontables. ¿Qué aspecto entonces recordamos de los que podamos reconocer al momento de identificar si un sustantivo es incontable? ¿Qué vamos entendiendo hasta los momentos para incontables? Que tienen alguna unidad de medida. Exacto, que para poder contarlo yo tendría que hablar de una unidad de medición. Esa es una característica. ¿Cuál otra característica podemos mencionar? Que es singular. Que siempre va en singular. Exactamente, muy bien. Si yo no lo puedo contar, entonces yo no puedo usar números y tampoco puedo utilizar el artículo indefinido a or an, que como ya les mencioné, a or an es como decir en otras palabras el número 1, una sola cantidad. Yo no puedo decir I eat a seafood, queriendo decir yo como una comida de mar. No, porque ya les mencioné que seafood es incontable y por lo tanto no le puedo colocar ninguna referencia numérica ni lo puedo pluralizar. Simplemente diría I eat seafood. Yo como comida de mar. Como no lo puedo pluralizar, entonces no le agrego S ni ES. Sería errado decir put sugars in my tea, please. Ponga azúcares en mi té, por favor. Simplemente puedo decir, put sugar in my tea, please. Ponga azúcar en mi té, por favor. Estos, pues, no se pueden contar. It can be counted. Hay otros ejemplos de sustantivos incontables que no existen en la realidad, en el sentido de que no los puedo palpar físicamente. Son abstractos. Como por ejemplo, happiness, la felicidad. Cuando usted siente felicidad, usted no puede decir la cantidad de felicidad que usted tiene. Usted lo que hace es, usted utiliza palabras que aproximen la intensidad de ese sentimiento. Si es mucha o poca, siento mucha felicidad, poca felicidad. Pero jamás dicen tengo 7 felicidades, a menos que de manera metafórica o haciendo uso de recursos literarios. Usted se refiere a esas 7 felicidades como 7 hijos, tal vez. Pero esos ya son recursos literarios que no necesariamente aplican en este contexto. Happiness no lo puedo contar. Al igual que sadness, la tristeza. No puedo decir la cantidad de tristeza o felicidad. Pero sí puedo aproximar la intensidad de esa emoción. Y al igual que el estrés. Estas son palabras que son abstractas. Entonces, esa es otra característica de sustantivos incontables, que pueden ser abstractos. No diríamos, in modern society, different stresses are the main concern in the workplace. Diríamos, in modern society, stress is the main concern in the workplace.
Eso que acabo de decir, ¿qué significa? ¿Qué entienden de esa oración? In modern society, stress is the main concern in the workplace. What is concern? Concern. Preocupación. Main concern con preocupación principal. En la sociedad moderna, la principal preocupación es el estrés en el trabajo, en el lugar de trabajo. Ajá, o el estrés es la preocupación principal en el lugar de trabajo. Okay. Ah, Sí. así como usted lo dijo, como yo lo dije, igual estamos expresando la misma idea, que el estrés es la preocupación la principal preocupación en los lugares de trabajo o en el lugar de trabajo. Su tema. Otra característica de los sustantivos incontables es this one. They are often categories. They are often categories. Con frecuencia, esas palabras en realidad son categorías. Como por ejemplo, furniture. Furniture es un mobiliario. El mobiliario incluye todas aquellas cosas que colocamos en nuestro hogar para equiparlas. For example, desk, escritorio, chair, silla o sillas, o 10 pieces of, 10 piezas de, si estamos hablando tal vez de una peinadora. Entonces, furniture como tal no puede ser pluralizado porque es la categoría que me abarca todos estos objetos que forman parte del mobiliario. They bought 3 furnitures. Ellos compraron 3 mobiliarios. No me dice nada. Tengo que ser más específico. ¿Esos 3 mobiliarios qué son? ¿Son mesas? ¿Son sillas? ¿Qué son? They bought furniture for their house. Ellos compraron mobiliario para su casa. Eso sí tiene más sentido, porque yo ya entiendo que me están diciendo que ellos equiparon su casa para hacerla más cómoda. Hablando de la ropa, clothing también es una categoría. Si voy a hablar de la ropa, para esa gracia puedo mejorar mi expresión diciendo directamente a cuál prenda hago referencia. Por ejemplo, he still has his dirty clothes in the washer machine. Clothes queriendo decir ropa. Resulta que esta palabra no tiene forma singular, siempre es clothes. Clothes, porque en el inglés, clothes siempre es así. Así es la palabra. Pero cloth es simplemente lo que nosotros en nuestro contexto entendemos como ropa. Si yo voy a hablar de la ropa en singular, para eso simplemente menciono cuál es la prenda a la que hago referencia. He still has his dirty t-shirt in the washer machine. Él aún tiene su franela o sudadera en la lavadora. You have to hang just one clothing item next to the mannequin. Usted tiene que guindar solo un artículo de ropa o solo una prenda al lado del maniquí. Vamos a este ejercicio que tal vez resulte un poco más fácil al momento de mencionar categorías. Teacher, Dígame. ¿hay diferencia alguna entre clothes o clothing? Clothes, ropa. Clothing, vestimenta. Ese es el significado individual para ambos. Pero no significan como lo mismo. ¿Vendría siendo afines? Sí. Sinónimos. Pues pueden parecer sinónimos, pero por ejemplo, si usted la guindó porque la estaba lavando y de repente empezó a llover y usted ve que se le empieza a mojar, usted que grita, ¡la vestimenta! O dice, ¡la ropa! Y sale corriendo a recogerla. La ropa. La ropa. Entonces, depende del contexto, lo que usted quiera hacer referencia, pues usaría vestimenta o usaría ropa, pero no necesariamente son intercambiables. Ok. Vendríamos con money. Money, dinero. Solo la palabra dinero es incontable. ¿Por qué diría que es incontable? Digamos que yo le pregunte a Jader, ¿cuántos dineros tienes en tu cuenta bancaria?
Muchos dineros. Ah, ¿sería correcto o no? No. No, no sería correcto. ¿Cuál sería la manera correcta de hacer esa pregunta? ¿Cuánto dinero tiene en su cuenta bancaria? Exactamente. ¿Cuánto dinero tiene en su cuenta bancaria? Si, por ejemplo, yo le pregunto a Ana Vega. Ana, ¿estás allí? Sí, teacher. Ana, ¿sería correcto si yo te digo cuántos dineros hay dentro de tu bolsillo? No. No, no sería lo correcto. ¿Qué puedo decir en relación a lo que puedes guardar en tu bolsillo como dinero? ¿Cuánto dinero tiene en el bolsillo? Ajá. Ahora, si en vez de usar la palabra dinero, yo quiera usar la palabra específica para ese dinero que usted pueda tener en su bolsillo, ¿cuáles puedo utilizar? ¿Cuáles palabras puedo utilizar? Si hablamos de dinero en su bolsillo, ¿qué presentación tiene el dinero que usted pueda guardar en su bolsillo? ¿Billetes o monedas? Exactamente. La categoría es dinero. Dinero es todo aquello que podemos usar para hacer nuestras transacciones económicas. Pero en la categoría de dinero encontramos otros sustantivos que sí son contables, como las monedas, los billetes. Y si hablamos de dinero y queremos hablar de unidades de medición, ¿cuáles unidades de medición podemos asociar al dinero? ¿O cuáles referencias podemos dar en función al dinero? Digamos, como por ejemplo la pregunta que le hice a Jade, que ¿cuánto dinero tiene en su cuenta bancaria? Ese dinero que tiene en su cuenta bancaria, ¿cómo lo expresaríamos si la cuenta bancaria está en Colombia? Banco. Digamos, en la cantidad de dinero. ¿Qué dirían si yo le pregunto cuánto dinero tiene en tu cuenta bancaria? ¿Cuántos millones de pesos tiene en su cuenta? No, No, mentira. No, pero usted usó la palabra que yo quería que me dijeran, que era pesos, incluso millones. Por ¿Los eso. pesos los podemos contar? pesos, Pues sí, porque es una... 100 pesos, 2 pesos. Es 100 una pesos, referencia monetaria, los pesos, al igual que dólares, euros, los dólares, los euros. Incluso también llegamos a millones, miles, cientos y así sucesivamente. Entonces yo no puedo decir, I really don't have many monies in my pocket. Como les digo, money no lo puedo pluralizar porque es como tal solo una categoría, es incontable. Tendría que decir, I really don't have much money in my pocket. Realmente no tengo mucho dinero en mi bolsillo. O puedo decir, I just have 3 bills of 50,000 pesos. Yo solo tengo 3 billetes de 50,000 pesos. bueno. Entonces fíjense que bills, como billetes, sí lo puedo contar. Digo que tengo 3 billetes. Y por último, pues ya hemos abordado a lo largo de la clase que la comida o algunos líquidos también entran en esta categoría. Como la leche, diría 5 liters, 5 litros. Mustard, diría 1 bottle, una botella. O juice, el jugo, puedo decir 1 jar of juice, una jarra de jugo. No diría I ate 3 foods at Eric's party. Yo comí 3 comidas en la fiesta de Eric. Sería errado. Lo correcto sería decir I ate too much food at Eric's party. Yo comí mucha comida en la fiesta de Eric. Ni tampoco al vendedor le diría, give me 3 milks, please. Dame 3 leches, por favor. No. Give me 3 bottles. Give me 3 bottles of milk, please. Deme 3 botellas de leche, por favor. Fíjense que el español y el inglés no son idiomas perfectos. Tienen muchas excepciones. Y por lo menos en nuestro contexto, una excepción para la leche sería un postre en particular que sí utiliza esa palabra de manera pluralizada. ¿Cuál sería ese postre?
Tres leches. Tres leches, exactamente. Una delicia de postre. Pero allí es un nombre que alguien inventó y así se le llama a ese postre en particular. Entonces, hablarlo torta de tres leches ya sería una excepción en nuestro contexto. Pero realmente, la palabra leche siempre en singular. Entonces vamos a hacer una práctica. What do you think about this set of words? Let's start with English. Just the word English. What would you say? Is English a countable or an uncountable noun? What would you say? English is countable or is an uncountable noun? Incontable. Una contable. Uncountable. Uncountable. Uncountable, exactly. Usted no puede contar el inglés, pero, No. pero sí puede contar las palabras que estén escritas en inglés. Entonces, English es la categoría, inglés es la categoría, y debajo de esa categoría encontramos palabras, oraciones, párrafos, todos esos sí los podemos contar. Vamos con student. Countable. Countable. Exactly. Countable. Bottle. Countable. Countable. Exactly. Countable. What about water? Uncountable. Incountable. Uncountable. Exactly. Cell phone. Countable. Countable. What about shoes? Uncountable. Shoes is countable. Countable. Fíjese que shoes Los es par una de palabra zapatos. que allí está pluralizada. Puede ser shoe, un zapato, o shoes, más de un zapato. Exacto. Por ejemplo, María menciona un par de zapatos. A pair of shoes. Sería un par de zapatos. Es decir, igual seguimos pluralizando la palabra zapatos. Zapatos, un par de zapatos. Sadness, tristeza. Incontable. Uncountable. Uncountable, exactly. And what about coffee? Uncountable. Incontable. La infusión de café como tal es incontable, pero puede que ustedes encuentren una excepción. Puede que encuentren a coffee. Si tiene el artículo a, podemos entenderlo como un café, pero teacher, usted me dice que coffee es incontable, entonces ¿por qué tiene a para indicar una sola unidad de café? Porque Entonces, puede ser una sola taza de café. exactamente. Esas son las excepciones. Para alguien que trabaje en una cafetería desde las 6 de la mañana hasta las, 8 de la noche, no sé si vendan café hasta las 8 de la noche, pero en toda esa jornada laboral se va a encontrar con muchos clientes que le digan Una coffee. taza de café o 2 tazas de café. Exactamente. Entonces no es que el cliente le diga, give me a coffee. Entonces el vendedor le diga, ¿usted quiere un grano de café o una taza de café? Sería ilógico. Entonces el contexto me hace sobreentender que cuando me dicen a coffee, realmente se refieren a cup of coffee, una taza de café. 2 coffees, 2 tazas de café, y así sucesivamente. Entonces estas son las excepciones, al igual que la excepción que les mencioné del pan en la panadería. En este caso, entonces encontramos que a coffee es contable. ¿Bien hasta acá? ¿Puedo avanzar? Sí, teacher. Ahora, en la unidad 6, cuando hablamos de lo que hay o no hay en la ciudad, nosotros mencionábamos que había 3 escuelas, que habían 30 carros, que había 2 edificios, y así sucesivamente. En aquella oportunidad, nosotros usamos el any, ¿lo recuerdan? Y que usamos también el many. How many cars are there? ¿Cuántos carros hay? ¿Recuerdan eso? How many books are there on the table? ¿Cuántos libros hay sobre la mesa? ¿Recuerdan esas preguntas? Yes. Con many and any. En esa oportunidad yo les aclaré que también existe el much y el some.
pero que esa explicación se las iba a dar en esta clase. Cuando hablamos de incontables, hay otras palabras que son determinadores que me ayudan a hablar un poco más de este sustantivo. Por ejemplo, para los incontables encontramos much, some, little, less. Entonces, para preguntar, yo puedo decir how much y menciono el sustantivo incontable. Eso se entendería en nuestro idioma en singular. ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuánta agua quiere? Igual que si voy a preguntar la existencia de ese sustantivo, sería en singular. Is there? Is there some sugar in the jar? ¿Hay algo de azúcar en la jarra o en el tarrón? Si voy a hablar de sustantivos contables, tendría que usar many, any, few o fewer. Siempre va a ser en plural. Eso fue lo que también les expliqué en esa unidad. Les coloqué esta misma notica. Preguntas que empiecen con are there any solo se utilizan para contables y su traducción al español es en singular. Y en el caso de oraciones negativas, también se traducen en singular, solo si se incluye un determinador, que en este caso el determinador sería el any. Por ejemplo, en aquella clase teníamos how many, are there any, era lo que decíamos. Are there any cars in the city? Voy a escribírselo aquí en el chat para que lo vean. Are there any cars in the city? Aquí estamos hablando de carros. Los carros los puedo contar. Pero la pregunta empieza con are there any. Incluyen el any, el determinador any. Por tal motivo, ese are there any cars in the city traduciría ¿hay carros en la ciudad? ¿Hay algún carro en la ciudad? Si incluyo el any. Si no incluyo el any, ¿hay carros en la ciudad? Pero si incluyo el any significa algún. ¿Hay algún carro en la ciudad? Eso es lo que me refiero con que en inglés siempre es necesario mencionar los contables en plural, pero al traducirlos, los entiendo es en singular en mi idioma, porque en mi idioma lo digo siempre en singular, así es el español. Solo si incluimos este any. Dígame. Ninguno, ¿cómo se dice? Igual, any. Entonces ya le voy a decir la oración en negación. No, there aren't any cars in the city. Como verán, la oración negativa que les acabo de mandar allí en el chat dice, no, there aren't any cars in the city. Sigo escribiéndolo en plural, sigo escribiendo todo en plural, pero en nuestro idioma yo no diría no hay ningunos carros en la ciudad. En mi idioma lo digo en singular. No hay ningún carro en la ciudad. Ningún carro en la ciudad. Entonces tengan mucho cuidado con esto. Cuando hablamos de contables, incluyéndole determinadores, en este caso el determinador any puede significar algún o puede significar ningún. Y siempre voy a utilizarlo, o lo voy a traducir, perdón, lo voy a traducir toda la oración en singular, porque mi idioma me pide que lo haga así. Pero siempre me lo vas a encontrar con there are. Sí. Si vamos a hablar de contables, sí, los sustantivos contables siempre lo entendemos en plural cuando vamos a hacer preguntas. Por ejemplo, how many. Por ejemplo, el how many. ¿Cuántos o cuántas? How many cars are there in the city? ¿Cuántos carros hay en la ciudad?
Entonces vamos a hacer justamente esa práctica. Tenemos otra vez estas palabras. Vamos a reconocer primero. Money. Money, ¿qué tipo de sustantivo era? Incontable. Incontable, sí. Entonces vamos a poner una pregunta en la cual podamos utilizar money. Si ya sabemos que es incontable, entonces yo puedo decir how much o puedo decir is there some. ¿Qué preguntas se le ocurren que podamos utilizar con how much o con is there some? Ya tienen que how much significa cuánto y que is there some significa hay algo de. Yo les voy a ayudar con una. Is there some money on the table? ¿Cuánta plata hay? Miremos. Hay algo de plata en la mesa. Miremos la pregunta. Is there some money on the table? Is there some? Aquí ya lo tienen. Is there some significa hay algo de. Algo de. Y continúo con money. Hay algo de dinero. Y Sobre la on the table, ¿qué significa? En la mesa. Sí, sobre la mesa. Entonces esa pregunta dice, ¿hay algo de dinero sobre la mesa? Ya les ayudé con is there some. Ahora, ¿qué se les ocurren con how much? ¿Qué pregunta pudiesen construir con how much? How much money in the bag? Ah, pero entonces estás diciendo que cuánto dinero hay en el bolso. Sí. Sí. Entonces sería how much Ok. how much money. Y para utilizarla, para decir I en inglés y en una pregunta sería is there. How much is there in the bag? How much money is there in the bag? Ok. Bien, entonces vamos ahora con bills. Bills, billetes, ya habíamos dicho anteriormente que es un sustantivo contable. Quiere decir que voy a construir una pregunta, bien sea con how many o con are there any. ¿Qué pregunta se les ocurriría utilizando la palabra bills? Are there any bills in the pocket? ¿Hay algún billete en el bolsillo, es lo que dice? Sí. Exactamente, muy bien. ¿Qué se le ocurriría para food? Food, comida, ya habíamos dicho también que significa, que tiene función de incontable. Si vamos a hablar de comida, ¿cuáles preguntas se les puede ocurrir? How much is food? Podría ser, is there some food in the house? ¿Hay algo de comida en la casa? Excelente, muy bien. ¿Qué se les puede ocurrir con el how much? Entendemos con how much. Hagamos uno con esa construcción, con how much. How much is there? No, how much food is there on the plate? ¿Cuánta comida hay sobre el plato? Yes. Exactamente, también, muy bien, excelente. Bueno, entonces veo que ya se familiarizaron con este tema. Cuándo utilizar el how many, el are there any, el how much, is there some. Aquí ustedes pueden tener estos otros como práctica, si lo quieren practicar, para poder hacer esta práctica de preguntas. Les digo también lo siguiente, si en algún momento ustedes tienen mucha confusión, se les dificulta entender si un sustantivo es contable o es incontable y necesitan utilizarlo ya, hay un comodín. Ese comodín es a lot of. A lot of puede utilizarse
tanto para sustantivos contables como para sustantivos incontables. Por ejemplo, acá digo, I have many friends. Tengo muchos amigos. Friends es un sustantivo contable. Mis amigos los puedo contar. Si yo tal vez digamos que no sé que friends es contable, entonces yo en vez de dudar si es many o much, simplemente digo a lot of. I have a lot of friends. Tengo un montón de amigos. Igual que si tal vez me encuentro con la palabra money y yo no estuve en la clase del Teachereri para saber que money es incontable. Entonces, en vez de dudar si usar many or much, puedo usar a lot of. I don't have a lot of money. No tengo un montón de dinero. Entonces, a lot of, en ambos los puedo utilizar y no hay ningún problema. ¿Bien? ¿Puedo avanzar? Sí, teacher. Aquí les planteo unos ejemplos particulares para cada uno de estos determinadores. Much, some, little, less, many, any, few, and fewer. Much, si lo planteamos en una pregunta como how much water do you want? ¿Cuánta agua quiere? Si quiero decir que sí, quiero algo de agua, sería I want some water, please. Quiero algo de agua, por favor. Si quiero decir que no quiero mucha, sino que al contrario, quiero poca, diría I want a little, please. Quiero poca, por favor. Si quiero comparar con lo que le dieron a otra persona, es decir, quiero menos de lo que le dieron a otra persona, yo puedo usar less. I want less water than my sister. Quiero menos agua que mi hermana. I don't want any water. I said orange juice. Yo no quiero nada de agua. Dije jugo de naranja. Entonces, much, how much, cuánta, some, algo de, little, poca, less, menos, y any, nada de, o ninguna también. Ahora, con contables, many, any, few, fewer. How many options do I have? How many, ¿cuántas? ¿Cuántas opciones tengo? Okay. You still have some options. Ustedes dirán, pero teacher, si opciones las puedo contar, ¿por qué incluye some? Si some es de los incontables. Bueno, resulta que si usted no puede precisar la cantidad de algo, pero sabe que hay, o no le dio tiempo de contarlo, o simplemente le dio pereza contarlo, entonces usted puede utilizar el some de manera indeterminada para esas opciones. Usted, you still have some options, traduciría usted aún tiene algunas opciones. Entonces ya some no significaría algo de, sino que ahora significaría algunas. Usted aún tiene algunas opciones. No sé cuántas, pero ciertamente tiene opciones todavía. You have just a few options. Few significa pocos o pocas. Usted tiene solamente pocas opciones. Fewer también me sirve para comparar. Fewer y less significa menos. You have fewer options than yesterday. Hurry up. Usted tiene menos opciones que ayer. Apúrate. Sorry, you don't have any options left. Lo siento, no le queda ninguna opción. Any, aquí en negación, ninguna. Bien, ¿me siguen la idea con el significado de estos determinadores? ¿Hay alguna que no pudieron anotar? Teacher left, ahí están de último.
Left entendido como queda, lo que queda. Entonces, left en esta oración idiomáticamente sería no le queda ninguna opción. En estas que les enseñé primero es con how much. Perdón, ahora les voy a mostrar con la forma impersonal del verbo haber. I. Is there some sugar in the jar? Habiendo dicho lo que mencioné anteriormente, is there some sugar in the jar? ¿Cómo lo podemos entender? Is there some sugar in the jar? ¿Hay algo de azúcar en el ¿Frasco o tarro? frasco? Ajá, hay algo de azúcar en el frasco. Yes, there is some sugar in the jar. Hay algo de azúcar en el tarro. Yes, there is a little bit. Un poco. ¿Qué podemos entender con yes, there is some sugar in the jar? Sí, hay algo de azúcar en Sí, el hay frasco. algo de azúcar en Muy la... bien. Yes, there is a little. Sí, hay un poco. Sí, hay un poco. Hay un poco. Muy bien. Yes, there is less sugar than this morning. Sí, hay Hay menos azúcar que azúcar en la que mañana. esta mañana. Exactamente. No, there isn't any sugar left. No. No, no hay nada de azúcar. No queda nada de azúcar. No hay nada de azúcar o no queda nada de azúcar. Excelente. Vamos con este cuadro. Are there any students in the classroom? Sí, se puede. Are there, ¿Hay ajá. algún ¿Estudiantes en la clase? estudiante en la clase? ¿Hay algunos estudiantes en la clase? ¿Hay algunos estudiantes en la clase? Recuerden lo que les mencioné acá. A pesar de que esté pluralizado, en mi idioma yo lo entiendo en singular. ¿Hay algún ¿Hay estudiante algunos en el salón de estudiantes en la clase? clase? ¿Qué diferencia hay en decir hay algunos estudiantes en el salón de clase a decir hay algún estudiante en el salón de clase? No, no hay diferencia, exactamente. No hay diferencia porque quiero saber si hay alguien allí. Alguien, evidentemente lo menciono en singular. ¿Hay algún estudiante en el salón de clase? Vamos con la oración afirmativa, la primera. Yes, there are some students in the classroom. Sí, hay algún estudiante en el salón de clases. Exactamente. La oración afirmativa sí me permite pluralizarla. Sí, hay algunos estudiantes en el salón de clase. En la afirmativa es donde puedo pluralizar. Yes, there are 20 students in the classroom. Sí, hay 20 hay estudiantes 20 en el salón estudiantes de en el salón clases. de clases. Muy bien. Yes, there are a few. Sí. Sí, hay pocos. Hay unos pocos. Hay unos pocos. Hay unos pocos, exactamente. Few significa pocos o pocas. Entonces, hay unos pocos. Yes, there are fewer students than this morning. Hay menos estudiantes que esta mañana. Muy bien, exactamente. No, there aren't any students in the classroom. No, no hay ningún estudiante en el salón de clases. Muy bien, Lizzy, exactamente. Esa oración, a pesar de que está construida en plural, porque así me lo pide el inglés, en mi idioma yo lo entiendo es en singular. No, no hay ningún estudiante en el salón de clase. Bien. Entonces, let's practice. How much or how many? In the question number 1, tengo salt is there in the bag. What should I put in the blank space? Much or many? Much. Excellent. How much salt is there in the bag? The following. Poverty is there in the world. Teacher, ¿qué es poverty? Pobreza.
Ah, Entonces también es much. sí. Hay mucha pobreza en el mundo. Much. No, cuánta pobreza ¿Cuánta hay. pobreza hay en el mundo? Entonces, how much, how many. Much. Much. Exactamente. Much. No diría cuántas pobrezas hay en el mundo. Siempre lo voy a mencionar en singular. Vamos con oranges do you have? Come Sería money. Yes. How many? Many, Come claro. Porque si ven el sustantivo oranges, tiene una de las características de los sustantivos contables, que los puedo pluralizar. Allí está pluralizado. Entonces yo ya puedo entender que eso es, que le puedo incluir many. Vamos con la siguiente. Water do we need to make the juice? How much? Much. How much? How much, exactamente, porque water no la puedo pluralizar, yo no puedo decir waters. Entonces water tiene la característica de que no lo pluralizo y eso es incontable. Vamos con la siguiente. People are going to the concert. How many? How many, exactamente. Yes. La gente la puedo contar. Bien. Bueno, chicos, hasta acá fue toda la clase de sustantivos contables y no contables. Le estoy presentando acá una tabla resumen de todo lo que vimos acá. Les pregunto, how many, ¿lo usábamos con contables o incontables? Incontable. Perdón, contable. Contables. ¿Y en qué Bien. tipo de oración usábamos how many? ¿Negativa, afirmativa o interrogativa? Interrogativa. Interrogativa, bien. How much? How much lo usábamos con contables o incontables? Incontable. Incontables, muy bien. ¿Y en qué tipo de oración? Affirmative, negative, Interrogativa. interrogative. Some. El determinador some. ¿Lo utilizábamos con contables o incontables? Incontables. Incontables. ¿Solo incontables? También No, en creo que en ambas. En ambas, sí. Some. Sí. Con los contables, yo puedo usar some si quiero decir hay algunos estudiantes, ¿recuerdan? Some students. Sí. Sí. Si no quiero determinar la cantidad, puedo decir some. Entonces lo usamos Afirmativo. en oraciones afirmativas o interrogativas si estamos hablando de sustantivos incontables. Vamos con any. Any. En ambas. En ambas, exactamente. ¿Y en qué tipo de oraciones? Afirmativos. Y Creo negativa. que- El any. y en Ah, no, negativas. negativa. La usábamos. También en afirmativas, ¿no? ¿En cuál caso usamos el any en afirmativa? En realidad, no, en realidad any solamente era con las que son negativas y con las interrogativas. Vamos con a lot of, el comodín a lot of. ¿Lo usábamos con contables o con incontables? En las dos. En ambas. Con ambas y por tal motivo en todos los tipos de oraciones. En el caso de few, Incontables. few significa pocos o pocas. Y eran Contables. incontables. Oh, Pero eran incontables. ¿Incontables seguros? O en ambas, teacher, creo. Few, si significa pocos o pocas, estoy pluralizando, ¿verdad? Pocos hombres, pocas sí. casas. Entonces esa es una característica de contables. Lo puedo colocar en una oración afirmativa. Lo que me queda por decir que little, que significa poco o poca, poca agua o poco estrés, eso es incontable y lo puedo usar en una oración afirmativa. Entonces este es el resumen de cómo puedo utilizar todas estas palabras. Lo importante es que ustedes puedan ir practicando
Y de hecho también, cuando les pase el PDF, ustedes pueden encontrar todas las unidades de medición que hay, porque hay muchas, hay muchísimas. Como por ejemplo glass, un vaso de, una jarra de, una libra de, 2 liters of, 2 litros de, botellas, 4 bottles of, a bag of, una bolsa de, un saco de. Y en el PDF que ustedes pueden descargar de la plataforma Moodle, allí en ese PDF siguen encontrando muchas más unidades de medición. Como por ejemplo love, para decir barra, piece, para decir pedazo o pieza, slice, para entenderlo como porción, bolt, realmente cuando esa es una expresión muy particular, a bolt of lightning. A bolt of lightning significa un rayo de luz. La palabra deck también es una unidad de referencia o medición, que sería una baraja, bunch, un racimo, tube, un tubo, gallon, como galón, kilo, can, lata, que ya la vimos, igual que box, bowl, tazón. Tube ya lo mencioné hace un momento, pero en este caso a tube of margarine sin la E, sin la E, ese tube lo entendemos como una tina, es decir, en la presentación pequeña del potecito donde viene la mantequilla o margarina. A bar, que sería una barra, y cartoon, que ya también lo vimos, un cartón de leche.